Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, jueves 25 de junio del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este jueves bastante soleado, bueno, ya sin mucho viento. Ayer fue un día bastante atípico, ¿verdad? Pero este jueves sea de mucha bendición para sus trabajos, sus proyectos, ya terminando prácticamente esta semana, así que deseándole lo mejor a todos. El saludo allá a Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica, ya ubicados en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete, el tema del montaje de la publicidad. Gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio que se transmite en las diferentes plataformas, Facebook Live en vivo, canal de YouTube. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy, bueno, comentando la noticia de este terremoto allá en Venezuela, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la oportunidad de conversar con el psicólogo Eduardo Marín Fonseca para que nos trate de dar algunos tips para enfrentar algunas situaciones difíciles de duelo, ¿verdad? Así que buenos días, don Eduardo, ¿cómo amanece? Buenos días, don Marlon. Muy bien, gracias a Dios. Cordiales saludos para usted, para todos los que nos sintonizan en estas horas. Muy bien, ¿cómo está Cartago? Ventoso y asoleado. Está bastante ventoso. Por aquí está bastante viento, está haciendo un poquito de sol también, pero el clima está manejable el día de hoy, por dicha. Está bastante bonito. Muy bien, antes de entrar al tema de duelo, don Eduardo, tal vez conocer un poco de su trayectoria, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto está metido en esta área de la psicología, ¿verdad? Atendiendo diferentes tipos de personas y casos, ¿verdad? Sí, para conversar un poquito de esa trayectoria suya. Claro, gracias, don Marlon. Bueno, aproximadamente en estas leyes andamos como hace unos 22 años. Hace 22 años que soy graduado como psicólogo en la parte de terapia clínica. Me dedico muchísimo a lo que es trabajo individual, en acompañamiento, en trabajo con diferentes temáticas, con emociones, con heridas emocionales, con duelo. También trabajo mucho lo que es la parte de crecimiento personal, de desarrollo, de diferentes herramientas desde la psicología. Y siempre con el objetivo de priorizar lo que hemos llamado en el ámbito de la psicología la salud mental, que en muchas ocasiones estamos pero muy descuidados en esa temática, ¿verdad? Que gracias a Dios ya con el pasar de los años ya la gente es más consciente de la importancia de la salud mental, pero aún así tenemos que seguir haciendo esa conciencia, tenemos que seguir reafirmando la importancia de trabajar precisamente ese tema. Y bueno, el tema del día de hoy del duelo precisamente es uno de los que más pueden afectar la salud mental si no lo elaboramos o no lo abordamos adecuadamente. Entonces creo que el tema es muy pertinente para las personas porque de una u otra manera pues hemos pasado siempre por un duelo o vamos a pasar en algún momento por algún tipo de pérdida que nos impacte emocionalmente. Pero sí, don Marlon, regresando a su pregunta, 22 años de estar trabajando en lo que es la parte de psicología ya bastante ratito, gracias a Dios. Y cada día pues es más fascinante.
Sí, y bueno, por dicha la sociedad ha cambiado bastante, ¿verdad? Esta materia, pues en realidad nuestros abuelos o la gente un poco adulta, el psicólogo de la familia era el padre o el abuelo o el pastor o cualquier otro tipo, el mejor amigo, ¿verdad? Y sin preparación o sin el tacto, ¿verdad? Muchas veces la gente se refugiaba en ellos, ¿verdad? Para transmitir sus necesidades. Bueno, ahora, lógicamente, el mundo cambió. No sé si la gente ahora vive más atemorizada y más traumatizada con estas benditas redes, ¿verdad? Porque una noticia como el terremoto de ayer, por poner un ejemplo, ¿verdad? O se vuelve viral en segundos, ¿verdad? Y eso transmite un mensaje que al final muchos lo tomarán como algo normal en la vida, ¿verdad? Digamos, lo que pasa es que también nos hace pensar, Eduardo, que hoy tenemos todo y mañana podemos amanecer sin nada, ¿verdad? Sin familia, sin hogar, sin techo. Entonces hay que estar preparados psicológicamente, ¿verdad? No sé si el ser humano, por su condición, se debe preparar desde muy pequeño para enfrentar los cambios radicales en tu vida, ¿verdad? O sea, estar preparado para enfrentar. La pandemia fue una prueba muy dura para muchos, ¿verdad? Que perdieron familiares, que no pudieron sepultarlos, que nunca más los volvieron a ver. Pero el mundo corre y corre, ¿verdad? Dicen que las noticias de aquí pasan 3 días y ya la gente pasó la página y sigue su vida, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo poder adaptarnos a circunstancias que están fuera de nuestro alcance, Eduardo? Sí, don Marlon, usted acaba de mencionar algo muy importante. Usted decía que el ser humano debería estar preparado para situaciones difíciles, situaciones de pérdidas, y es muy cierto, es muy, muy correcto lo que usted menciona. Lo que sucede es que el ser humano no está educado para enfrentar las pérdidas. No hay un proceso de educación emocional para enfrentar las pérdidas que, como yo mencionaba anteriormente, inevitablemente, pero inevitablemente van a llegar. Y no se trata de enfocarse de un punto de vista negativo, porque cuando la gente escucha esto, dice, bueno, no, no hay que ser negativo, esto no va a ocurrir, esto no va a suceder, eso le pasa a los demás, o eso es tener un pensamiento muy, muy pesimista. No, no es ser negativo, no es tener un pensamiento pesimista, es tener un pensamiento realista. Y precisamente porque manejamos ese mito de que el estar preparado para algo que puede suceder es algo negativo, pues no nos preparamos. ¿Y qué sucede cuando la pérdida ocurre? Nos impacta más que si no hubiéramos estado preparados. ¿Ok? Entonces sí considero que es muy importante el empezar a tener lo que yo llamo educación emocional ante las pérdidas que, como ya he reiterado, inevitablemente van a llegar. Y esa educación emocional, don Marlon, y para los televidentes que, los que nos sintonizan, perdón, va muy de la mano de los profesionales en salud mental. También usted decía, bueno, antiguamente el psicólogo era el amigo de la familia, era el papá, era el abuelo, o era el sacerdote o el pastor, pero esas personas nos escuchan, nos acompañan desde su conocimiento, desde lo que saben, pero no hay un enfoque técnico, no hay un enfoque científico, no hay un enfoque validado de parte de esas personas para llevar algo tan complejo como es un proceso de duelo, y especialmente lo que es la preparación para las pérdidas que hemos tenido. Y eso solo lo podemos hacer desde el ámbito de la terapia, del ámbito de la psicología. Pero sí, hay muchas herramientas que podemos empezar a trabajar, que podemos empezar a asumir. Y lo más importante, creo que la principal herramienta, don Marlon, es que tengamos claro qué significa realmente la palabra duelo. Porque la mencionamos mucho, pero no tenemos claro qué significa realmente la palabra duelo, ¿verdad? Y esta palabrita duelo, lo que significa en latín, porque viene del latín, es dolor. La palabra duelo significa dolor, significa sufrimiento. Y el ser humano, la mente del ser humano, está diseñada para dos cosas: buscar el placer y evitar el dolor.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando a mí me ocurre una etapa de duelo? Cuando yo estoy viviendo un duelo ante una pérdida de un familiar, económica, separación, etcétera, mi mente se va a resistir a enfrentar ese dolor y lo que va a hacer es escapar a diferentes tipos de hábitos o situaciones que eso no es saludable. Entonces, la primera herramienta, la primera recomendación con base en mi experiencia, ten en cuenta que la palabra dolor significa dolor y experimentar dolor no es malo. Experimentar dolor no es insano. Experimentar dolor es muy, pero muy humano. Y tenemos que darnos ese permiso y a veces no nos queremos dar ese permiso, ¿verdad? Hay personas que son muy frías, que no les impacta nada, o no expresan ese llanto, ese dolor. Eh, Ese tipo de gente está, su mente los bloquea para que los sentimientos no afloren, digamos, y hablo específicamente, yo tengo un amigo que no sé si es tipo de enfermedad, pero bueno, se enojó con el papá y le dijo, se murió el papá y el papá se enterró, él no fue al entierro y siguió trabajando como taxista. En Ujú, realidad esas personas son tan frías y tan calculadoras que les da lo mismo igual, no, no, y se murió, entierren y chao, yo sigo mi vida. ujú. O realmente se marcaron en su infancia o ya vienen con ese ADN que son, que nada les impacta, o sea, viven por sí mismos. Así es muy difícil cambiar a ese tipo de personas, Eduardo. Vamos a ver, aquí hay un punto importante. No podemos cambiar a nadie. Ni siquiera en psicología podemos cambiar a nadie. Los terapeutas no cambiamos a las personas. Ayudamos a que las personas gestionen su propio proceso de cambio. Es muy importante tenerlo presente. Este tipo de personas que comúnmente hemos etiquetado como frías, sin corazón, que no sienten, no es que sean frías, no es que no tengan corazón, no es que no les importe, es que su forma de procesar el dolor, su forma de procesar las experiencias, es muy diferente a lo que otras personas hacen. ¿Ok? Ellos sí procesan el dolor. Ellos sí viven, sí sienten el dolor, pero lo procesan de una manera completamente diferente que no es lo más sana. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden haber un montón de variables. Por eso la psicología es tan hermosa, porque no es una ciencia exacta. Y al no ser una ciencia exacta, hay un montón de variables que tienes que considerar, porque cada quien es diferente. Puede haber una variable de personalidad, su forma de ser, cómo se formó, cómo se educó, por ejemplo, a los hombres, que nos enseñan que no debemos llorar, que no debemos expresar el dolor, que no debemos sentir, porque si lo hacemos aparentamos ser débiles. Entonces recibimos ese mandato interno, ese mandato de la infancia, y lo generalizamos en diferentes áreas de nuestra vida, nuestras relaciones sentimentales, inclusive también lo generalizamos en procesos de duelo. Por ejemplo, un hombre que nace con el mandato, no puedes expresar lo que sientes, no puedes llorar, no puedes aparentar ser débil, tienes que ser el sostén. Muy difícilmente en un proceso de duelo o una pérdida que esté viviendo se va a dar el permiso de expresarlo, porque la creencia interna va a impedir que lo exprese. Entonces pueden ser por ese tipo de situaciones. También existen personas que aplican lo que yo llamo una anestesia emocional. ¿Qué es una anestesia emocional? Te sucede algo, viene algún tipo de dolor, algo que te está afectando, algo que no quieres aceptar, y empiezas entonces a quitarle importancia a ese, no, no era tan importante, el trabajo no me importaba tanto, esta persona ya tenía que irse, total, esto no era tan trascendental, se desvían en otro tipo de situaciones, no expresan, y eso es una anestesia emocional que muchas personas utilizan. ¿Para qué? Para evitar el dolor. Metafóricamente hablando, ¿para qué sirve la anestesia cuando te ponen la anestesia? Para que no sientas, ¿cierto? Pero lo que sucede es que después esa anestesia se va a ir y empiezas a sentir. Y tal vez aquí, don Malo, muchas personas dicen, pero qué raro, esa persona vivió esta situación hace 2, 3 años, no ha experimentado emociones, sigue sin experimentar emociones, entonces quiere decir que el dolor no le afectó porque no lloró, porque no lo vimos triste. Aquí tenemos que entender algo.
El hecho que usted expresa una emoción, como comúnmente lo hacemos, no significa que la emoción no se va a canalizar o no va a salir por otro lado que no es el común. Pongo un ejemplo. Una persona que evita tristeza, que evita llorar, que evita sentir porque se anestesia emocionalmente, puede sacar esa tristeza por otros síntomas en su cuerpo. Y eso lo he visto muchísimas veces. Entonces aparece la gastritis, aparece la colitis, aparece el insomnio, aparece la fibromialgia y un montón de situaciones que médicamente no tienen una explicación. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Las personas canalizan el duelo de diferentes maneras. Lo más sano es que usted exprese sus emociones, que no las calle, que no las guarde, que no las minimice. Eso usted, repito, lo mencionaba anteriormente. No lo hace una persona débil, sino que lo hace un ser humano, sencillamente un ser humano que podemos expresar las emociones de diferentes maneras. ¿Ok? Nuestra sociedad, don Eduardo, está llena de celebraciones como el domingo pasado que fue el Día del Padre, ¿va? Viene el Día de la Madre, viene Navidad, viene Ujú. aniversarios y realmente ahí vuelve el dolor o vuelve la soledad y se activan nuevamente esos pensamientos porque la sociedad en masa y, y aunque está la frase común que nunca para padre y madre hay que honrarlos indistintamente si hay un día o dos o la fecha que sea. Esas fechas en particular la gente se deprime, la gente llora, la gente va a los cementerios, pero el resto del año entonces no. O sea, esa parte que activamos en nuestra sociedad tan de regalos, tan de mercadeo, tan de celebraciones, que algunas personas no quieren llegar a esas fechas porque nuevamente caen en duelo. Sí, sí, eso ocurre muchísimo. Vamos a ver, tal vez antes de responder a la pregunta que me parece muy, muy interesante, porque nos sucede mucho a nivel social, las personas deben de entender que existen diferentes tipos de duelo. Está por lo general el duelo ligado a la muerte, a la pérdida de un ser querido, que eso va a ser inevitable, lo vamos a vivir tarde o temprano. El duelo ligado, por ejemplo, a una separación, a un divorcio de pareja, a una ruptura amorosa. El duelo ligado a una pérdida económica. El duelo ligado cuando te despiden del trabajo, inclusive cuando te pensionas, hay un duelo. El duelo con los hijos cuando crecen y se van de casa, hay diferentes tipos de duelo. Cada duelo lo elaboramos de una manera muy, muy distinta. ¿Ok? Es importante que las personas lo tengan muy, muy presente. Y que también que tengan presente lo siguiente, y este es un dato estadístico, antes de responder la pregunta, Omar, pero no quiero que se me vaya. Estadísticamente se considera que las situaciones que más causan estrés, que más causan ansiedad, que más afectan la salud mental, dentro de esas situaciones, casi que la número dos o la número uno están los procesos de duelo. Imagínese usted el impacto que un proceso de duelo puede tener en la salud mental, que está en los primeros lugares estadísticamente de las situaciones que te pueden afectar la salud mental. Ahora bien, regresando a la pregunta, ¿qué sucede en esas fechas? Día del Padre, Día de la Madre, Navidad se da muchísimo. Sucede un fenómeno que yo llamo este, el síndrome del aniversario. ¿Ok? Y usted lo mencionó muy bien. ¿Por qué eso no sucede en otros días? ¿Por qué otros días yo no siento esa tristeza? O no siento ese vacío. Y no es que otros días esa persona no me importa. Claro que sí me importa esa persona. Claro que yo siento el vacío. Claro que siento la ausencia. Pero en fechas especiales ocurre ese fenómeno que yo llamo el síndrome del aniversario, que es donde nuestra mente asocia una fecha con recuerdos y experiencias significativas que sucedieron en el pasado y es donde anímicamente yo me afecto. ¿Por qué te afecta anímicamente? Porque tu mente está asociando la fecha con situaciones del pasado. ¿Ok? Y eso ocurre específicamente en esas fechas. Ese síndrome de aniversario se da en esas fechas. Nos deprimimos, nos ponemos tristes, no queremos hacer nada porque nuestra mente está asociada al pasado. Y hay un punto importante en esto.
Cuando nos asociamos muchísimo al pasado, caemos en estados depresivos. Caemos en estados depresivos. Y no significa que tengamos que olvidar el pasado o no recordarlo. El punto es que en esas fechas nuestra mente se asocia más inconscientemente con situaciones del pasado y no te permite vivir y disfrutar del presente, que es lo que tienes. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Bueno, se acerca Navidad, se acerca fin de año, se acerca el Día de la Madre o el Día del Padre. Danos el permiso de sentir el dolor, danos el permiso de experimentarlo, danos el permiso de recordar, danos el permiso de ir a visitar a ese ser querido en el cementerio, de hablar con él. Pero a la hora de que yo me doy el permiso, también debo entender que también, para la redundancia, debo darme el permiso de ser feliz. Debo darme el permiso de vivir el momento presente, no ligar únicamente esa situación a un pasado. ¿Ok? Pero así, específicamente con base a lo que usted pregunta, Marlon, y creo que nos puede servir a todos el conocer este concepto que es normal que ocurra, es comúnmente normal que ocurra, pero tener la herramienta de poder vivirlo, expresarlo, sentirlo y soltar. Palabra importante. Soltar es parte del proceso de duelo. Soltar no es olvidar. Dejar ir no es olvidar. Soltar no es que no me importe. Es decir, suelto esta situación, suelto este recuerdo y retomo mi vida de aquí en adelante. Y a veces eso no lo estamos haciendo, porque nos aferramos muchísimo. Y hablando de cuando hay dolor, porque lógicamente la tecnología ahora, la inteligencia artificial, crean unos videos que impactan al ser humano, ¿verdad? Eh, Realmente una de las fórmulas de desahogarse o llorar o derramar lágrimas, eso es parte del duelo para ir liberando todos esos recuerdos y ir mejorando hasta que aceptar que la persona o el matrimonio o lo que sea no está, ¿verdad? Porque inclusive ahora en estos tiempos, Eduardo, hasta las mascotas son parte de, ¿verdad? Correcto. Y hay gente que lo critica porque lloran como si hubieran perdido un hijo, una hija o un abuelo, ¿verdad? Cuando la pobre mascota tiene que partir de este mundo, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos de dolor y esos recuerdos que inclusive existe un cementerio, existen ahora un montón de herramientas, cuadros, fotografías que te recuerdan que la persona está ahí, o inclusive le incineran el cuerpo y las cenizas están en las casas, ¿verdad? Para saber que ahí está el ser querido, ¿verdad? ¿Eso es bueno o realmente me sigo apegando a una persona que aunque no está en la tierra, ahí está por lo menos en esa figura? Ok, vamos a ver varios puntos aquí. Y Don Malo menciona algo muy importante para todos. Creo que lo hemos vivido, la parte de la mascota, ¿verdad? Nos afecta la pérdida de una mascota y que es donde la gente no lo entiende, no logra entender. La gente no logra entender, la gente que critica, que señala, no logra entender que yo con esa mascota generé un vínculo. Es que el duelo nos afecta por el vínculo. ¿Ok? Nos afecta por el vínculo que generamos con un ser querido, que generamos con un trabajo, que generamos con una relación, con el vínculo que en este caso generamos con una mascota. Es un vínculo de afecto, es un vínculo de cariño. En una sociedad donde se ha limitado el cariño, donde ya no hay tiempo para expresar el cariño, donde no hay tiempo para compartir, las mascotas se han convertido en un elemento importante para generar un vínculo afectivo y eso es válido. Entonces, cuando la mascota se va, me duele por la ausencia de la mascota, pero también por el vínculo que yo tenía con la mascota. Y eso se debe respetar, eso no se debe de criticar. Las personas que lo critican es porque no han vivido eso o porque se anestesian emocionalmente, como yo mencioné hace un momento. Eso es importante tenerlo muy presente. Ahora bien, tenemos que entender que hay dos tipos de duelo. Hay un duelo normal y un duelo patológico. Cuando digo un duelo normal, es el duelo que podemos sobrellevar de una manera sana. Es el dolor que podemos sobrellevar de una manera sana, de una manera correcta. Cuando hablo de un duelo patológico, la palabra patológico significa enfermizo.
Eso significa patológico. Es un duelo que no es sano, donde ya tenemos conductas que están muy ligadas a que realmente no queremos soltar. No aceptamos la realidad. Hay familias que, bueno, guardan los restos de su mascota o los restos de, no sé, de su ser querido, ¿verdad? Porque lo incineran, lo tienen en un altarcito, en un lugar especial. Y eso está bien. Eso no es insano. Es parte de elaborar el duelo y es parte de recordar a la persona y se debe de respetar. Así como hay rituales, ¿verdad? En las diferentes religiones que uno vive cuando un ser querido parte de este mundo. Eso no está mal si lo hacemos de una manera sana. Ahora bien, para saber que lo estamos haciendo de una manera sana, es importante, y esto yo lo trabajo con los pacientes, entender que tenemos que trabajar o tenemos que pasar por tres tareas del duelo. Y esto que voy a mencionar para los que nos escuchan, para los que nos ven, es muy importante si estamos en este momento pasando por una etapa de duelo o no hemos superado el duelo. ¿Ok? Tres tareas importantes. Y Don Malo mencionó ahora una palabra clave. Aceptación. La primera tarea para superar un duelo es aceptación de la realidad. Y aceptar duele muchísimo. Aceptar que una persona se fue. Aceptar de que ya no soy tan importante en un trabajo. Aceptar que ya no soy tan especial para una persona, que esa persona ya no quiere estar conmigo. Ese tipo de aceptación de la realidad es muy dolorosa. Y por eso nos aferramos a no aceptar eso y a seguir en relaciones con las cuales no deberíamos estar, a soltar a personas que deberíamos soltar o sencillamente dejar ir. Entonces, la primera tarea para superar un duelo, aceptación de la realidad. ¿Ok? Pero con esa aceptación, por favor, tomen nota de lo siguiente. Tiene que venir un compromiso de parte suya para empezar a cambiar su vida. Aceptación y compromiso. La segunda tarea del duelo, y Tomás lo mencionaba ahora la palabra tristeza. La segunda tarea del duelo es precisamente eso, elaborar las emociones ligadas a la pérdida. Elaborar las emociones que están relacionadas con la pérdida. Trabajarlas, canalizarlas, vivirlas, emociones como la tristeza, el enojo, la culpa, el resentimiento, la depresión. Yo debo de vivir esas emociones, la ansiedad. Debo experimentarlas. Debo también regularlas. Y aquí es donde la ayuda terapéutica ayuda a montones. ¿Por qué? Porque la ayuda terapéutica es la que te va a permitir aprender herramientas para regular emociones. ¿Por qué? Lo mencionaba anteriormente, no tenemos educación emocional. Quien te puede ayudar a educarte emocionalmente es un terapeuta. La segunda tarea, trabajar las emociones que esa pérdida te dejó. Indistintamente del tipo de pérdida, siempre hay emociones que quedan ahí. Y la tercera tarea es empezar a vivir un estilo de vida diferente, ya sin la presencia o ausencia de esa situación o persona que perdiste. Algo importantísimo, algo muy importante. Las tareas se tienen que ir elaborando en orden. No podemos empezar por la tercera, por la segunda y después dejar la primera de último. Hay personas, por ejemplo, que tienen un duelo, inmediatamente empiezan por la tercera tarea. Entonces, para evadir la realidad, para evadir las emociones, pues se van de fiesta todos los días, se cambian de casa, no sé, se cambian físicamente, se van a otro país. Esa es la tarea de vivir un estilo de vida distinto, pero no estás haciendo las otras dos. Tiene que haber un orden, tiene que haber una cronología. Y ese orden de ese proceso de superar el duelo con base a esas tareas es muy diferente para las personas. Aquí quiero aclarar algo. Y lo hago desde el criterio profesional. Estoy hablando de tres tareas. Es un modelo que yo utilizo. Hay más modelos, más estructuras que otros terapeutas, que otros psicólogos utilizan para trabajar el dolor y también es muy válido. Yo les hablo desde mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado en el trabajo con mis pacientes. ¿Ok? Pero a grandes rasgos va por ahí. Lo que me preguntaba de las mascotas, por eso afecta tanto la pérdida de una mascota. Actualmente nos ligamos muchísimo a las mascotas. El entender que existen duelos sanos y duelos patológicos, que los patológicos son aquellos donde yo lloro todos los días como si en este momento la persona estuviera ahí.
donde no quiero que toquen nada de esa persona, donde no quiero que ni siquiera se nombre a esa persona, donde estoy todavía deprimido a un nivel de depresión mayor por causa de esa pérdida. Y tenemos que irlo elaborando poco a poco, poco a poco. Nuestra sociedad, Eduardo, ha cambiado a nivel de escuelas, colegios, universidades, que ya estamos entrando a otro nivel. Realmente al ser humano se le tiene que decir desde muy pequeño, hablar sobre la muerte, hablar que si perdiste tu bicicleta, que si te se despedazó el celular, que si se te quemó la casa, que si se murió la abuela. O sea, realmente la gente desde muy pequeña hay que decirle que el mundo es así, para no eh, crearles una realidad fantasiosa y consumista, que es lo que desgraciadamente vivimos en este mundo. Vamos a ver, socialmente, y lo hablábamos también hace un momento, nos han educado o nos han mal educado para no hablar de temas que están relacionados con la vida o el sentido de vida. La gente necesita un sentido de vida, necesita una orientación. Hablar de la muerte es hablar de vida, aunque suene paradójico, aunque suene contradictorio, porque se dice que son extremos. Vida y muerte son extremos, pero en esos extremos podemos encontrar un punto gris, podemos encontrar un equilibrio. Hablar de la muerte es enseñar a las personas de que tenemos que disfrutar el momento presente, que tenemos que disfrutar la vida en el aquí y el ahora. Existe una rama en psicología que se llama tanatología. La tanatología viene del griego, significa el estudio de la muerte. En esa disciplina se le enseña a las personas a trabajar conceptos relacionados con el morir, pero desde un punto de vista sano, desde un punto de vista educativo emocionalmente. Y eso es muy, muy importante tenerlo presente. Empezar a educarnos que la muerte es parte del proceso de vida, que es algo doloroso, pero tenemos que vivirlo, tenemos que aceptarlo. Y tampoco significa que entonces que tengo que estar pensando en qué momento me voy a morir, no, disfrutar el momento presente. Vean, don Marlon y las personas que me escuchan, voy a decir algo que yo se los comento también a mis pacientes. La gente sabe que se va a morir, pero no se lo ha creído. Repito, la gente sabe que se va a morir. Si usted es una estadística, allá afuera la gran mayoría de gente sabe que se va a morir. Tal vez esa pregunta la gente va a decir, ¿por qué pregunta más ilógica? Si yo sé que me voy a morir, pero tú lo has creído. Son dos cosas distintas. El saber no implica necesariamente que yo creo. El creer implica actuar en consecuencia con lo que yo sé. Si yo sé que yo me voy a morir, que es parte de mi proceso natural, o que es una persona que está cerca de mí, la puedo perder, se va a morir. Si yo eso lo sé y también lo creo, necesito actuar en consecuencia. ¿Qué sería actuar en consecuencia si sé que me voy a morir? Una persona que está conmigo se va a morir. Disfruto cada día con esa persona. La quiero, le expreso cariño, le expreso lo que yo siento por esa persona. No espero que se muera para llevarle flores. Discúlpeme si estoy siendo un poco frío y directo con esto, pero es que yo lo veo muchísimo. Si yo empiezo a creer y sé que me voy a morir los dos unidos, ¿qué hago yo con mi vida? La vivo al máximo. No me preocupo por cosas que no debería preocuparme. Suelto lo que debería soltar. Empiezo a buscar mis metas. Dejo de postergar. Y esa distinción, si la logramos entender, podemos tener una herramienta muy valiosa para las pérdidas que estamos sufriendo o que vamos a sufrir en algún momento. Y nos preparamos ya emocionalmente. Desde el psicoanálisis se dice que el inconsciente es inmortal. El inconsciente no acepta la muerte, es inmortal. Pero necesitamos que ese inconsciente se haga consciente y lo podemos hacer intencionalmente. Empezar a vivir una vida como queremos vivirla, por nuestros sueños, por nuestras metas, empezar a disfrutar a las personas que tenemos, empezar a disfrutar las cosas que tenemos. No aferrarnos, disfrutar no es aferrarse, es vivirlo plenamente, es sacar el mejor provecho de eso que tenemos en este momento en nuestro presente.
Sí, porque el ser humano, y voy a poner un par de ejemplos. Claro, Si tengo un hijo que sale de la escuela y por un accidente pierde la vida y recibo esa noticia, pero ese mismo hijo tiene cáncer me le dan un año de vida, me preparo en ambos casos porque tengo que asumir ese duelo, pero al saber que mi hijo va a vivir un año que está con cáncer, puedo sobrellevar el duelo de una manera más clara y no tan impactante. O al final también es parte de la educación que se me brindó sabiendo que los hijos o el prójimo o el familiar es prestado, o sea, nadie es eterno, ¿verdad? sí es correcto. Vamos a ver. Esa educación, si se nos brinda, ¿verdad? Que nadie es eterno, regreso nuevamente a lo mismo, lo sabemos, pero no lo hemos creído porque no actuamos en consecuencia. ¿Ok? Ahora bien, es muy diferente la pérdida de un hijo repentinamente por un accidente a la pérdida de un hijo por una enfermedad terminal. Ambos son dolorosos. A ver, vean, el ejemplo que pone Don Marlon. No hay nada más doloroso para un ser humano que la pérdida de un hijo. Y a pesar que yo mencioné que la psicología no es una ciencia exacta, no existen verdades absolutas, casi que estadísticamente se ha comprobado que de las pérdidas humanas que usted puede tener, la más dolorosa siempre va a ser la pérdida de un hijo. Ni siquiera la pérdida de un hermano, de una mamá o un papá, se compara a la pérdida de un hijo. Pues es una pérdida muy, muy fuerte. No es lo mismo tener esa pérdida de un momento para el otro a tenerla cuando tu hijo ya está diagnosticado. En el segundo caso, cuando tu hijo está diagnosticado, tiene un proceso de cáncer, por ejemplo, tienes un espacio para prepararte emocionalmente. Ahora los hospitales, gracias a Dios, con los servicios de tanatología que hay, de cuidados paliativos, acompañan a las personas para prepararse cuando ese momento llegue. Y no es que no vaya a doler menos, va a doler, pero lo podemos sobrellevar de una manera distinta. Y eso no ocurre en el primer evento. En el primer evento cuesta más superar el dolor porque era algo que no esperabas. Viste a tu hijo hoy en la mañana, te despiste de él, lo esperabas en la tarde y no regresó. Eso genera un trauma fuertísimo, genera un impacto emocional increíble porque no esperabas esa noticia. En el segundo caso, tu inconsciente ya lo estaba procesando, ya lo esperabas. Entonces, las dos cosas se abordan de una manera muy, muy, muy distinta. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente, tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué? Porque hay personas que comparan. Dicen, mira, yo también perdí a mi hijo, pero a mí no me afectó tanto y a vos sí. Es que son situaciones distintas, son emociones distintas. ¿Ok? Yo les hablo de mi experiencia y voy a permitirme hablar de mi experiencia. Yo perdí una hermana hace más de 35 años. Fue por un proceso así, de cáncer. Tuve que vivirlo todo también. Bueno, todo ese proceso también nos preparó a mí y a mi familia para irnos poco a poco acomodando lo que iba a suceder, que era inevitable. Y sí, todo nos afectó. Al día de hoy todavía me acuerdo de ella, pero aprendemos a vivir con la ausencia, desde el cariño, desde el amor. Que hubiera sido muy distinto que a mí me hubieran dicho, cuando yo tenía 9 años en ese entonces, tu hermana sufrió un accidente y ya no está aquí. El impacto del golpe hubiera sido muchísimo mayor. Entonces, son situaciones muy distintas. Entrando en el tema espiritual, Eduardo, Claro, mucha gente, y en esto, pues yo soy respetuoso de cada quien con su religión y cada quien con su posición cuando hay un supremo, un ser especial. Hemos visto testimonios de gente que ha sufrido mucho y en un momento de su vida se arrepiente, llora y ese dolor desaparece y es otra persona totalmente nueva. Eso está dentro del sistema de psicología, o sea, ¿qué impacta, qué fuerza me hace cambiar? Porque fui alcohólico, porque
fui indigente porque maté a personas, pero la vida me da la oportunidad de que ese duelo y ese dolor desaparezca y ser una nueva persona diferente y ya sin dolor. Sí, vamos a ver, aquí el tema espiritual, ¿verdad? Es un tema muy interesante, pero también es un tema delicado porque hay diferentes personas que pues tienen diferentes creencias, pero aquí no estamos hablando de religión, sino de la parte espiritual. Entonces, desde la parte de la psicología, sí creemos y sí se ha evidenciado que existe la parte emocional, la parte mental, porque eso es con base a estudios científicos, a un método científico, pero vamos a ver, mal, y las personas que me escuchan, yo les mencionaba ahora al principio, yo tengo 22 años en esto, he visto cualquier cantidad de casos. Entonces aquí viene el pero también he visto personas que gracias a su inteligencia espiritual, a su sentido de vida, a su fortaleza espiritual, han logrado salir de situaciones que uno pensaba que no iban a salir o enfrentar procesos que uno pensó que en algún momento los iba a quebrar gracias a la parte de la espiritualidad. ¿Y qué significa la parte de la espiritualidad? Repito, no quiero caer en la parte de la religión, aunque pues ya sabemos que la religión inevitablemente toca lo espiritual, ¿cierto? Pero cada quien de forma distinta. Desde el punto de vista de mi experiencia, la parte espiritual tiene que ver con el sentido de vida. ¿Cuál es su sentido de vida? Tiene que ver con valores y con actitudes como la fe, la esperanza, el agradecimiento. Tiene que ver con el pensamiento positivo. Entonces, una persona que empieza a fortalecer su parte espiritual desde esos elementos que yo acabo de mencionar, sentido de vida, agradecimiento, fe, esperanza, justicia, pensamiento positivo, tiene herramientas muy fuertes para enfrentar las situaciones adversas de la vida como un proceso de duelo. Las puede manejar mejor. No es que no le va a afectar, claro que le va a afectar, pues el proceso de llevarlo va a ser muy distinto. Y aquí es donde uno dice, wow, mira, esa persona tuvo la pérdida de un hijo, ha perdido tantas cosas, pero ¿cómo hace para mantenerse en pie? Y empezamos a hablar con esa persona y vemos que su nivel de espiritualidad es muy fuerte. Entonces, es algo, desde mi experiencia, que no se debe descartar. Yo no puedo venir a decirles únicamente bases en el método científico, únicamente bases en ciencia y dejan eso a un lado porque eso no sirve. No, sería una irresponsabilidad. Todo lo que es bueno me beneficia. Todo lo que es bueno me suma ante situaciones adversas en la vida. Todo juega. Hay, hay algunos métodos y quiero sacar a relucir, bueno, eh, sobre todo el hombre que se reprime mucho y no saca todos sus problemas, pero a veces existen algunos programas donde la gente se desahoga con personas que no tienen ninguna relación sanguínea con usted. Lloran, se desahogan porque están con un grupo de hombres o personas que tienen los mismos problemas. Eso también es una manera de soltar el dolor o en realidad tienes que tener la capacidad para conversar de muchos temas, a veces un poco íntimos, pero eso te ayuda a desahogar y botar todo eso que ha venido reprimiéndose por años, porque el hombre por su manera de ser cabeza de hogar siempre tiene que ser el que no sea débil ante sus hijos o la esposa o la mamá, los padres. Esa metodología sí tiene su buena acción para poder liberar también esos dolores o esas marcas que te ha dado la vida, Eduardo. Claro, claro, tiene un fundamento psicológico. Tiene un fundamento psicológico. Y es lo que llamamos terapia grupal. Ok, aquí es importante aclarar algo. Cuando yo, en este caso, por ejemplo, yo como hombre, quiero liberar mi duelo y quiero compartirlo con otras personas, por favor, hágalo en un espacio profesional, guiado. No es sano, por ejemplo, pasar un duelo en una fiesta. Ah, me voy a ir a una fiesta a compartir y hablar de lo que me sucedió. Eso no es sano. Puedes desahogarte, pero puede ser que salgas más vacío que como entraste.
porque no te van a dar contención. O mira, voy a ir a un bar porque ahí están mis mejores amigos, mis mejores amigos me entienden y me van a escuchar. Cuidado, porque lo que vas a soltar ahí en ese momento es algo muy íntimo, son fibras muy delicadas y las personas que están ahí no van a tener la capacidad de darte la contención emocional que necesitas. Lo más recomendable es hacer eso en un ambiente seguro, en un ambiente profesional. Por eso existe la terapia grupal y existe la terapia grupal enfocada en duelo, que es una herramienta muy poderosa para aquellos que están sufriendo pérdidas. Entonces, en la terapia grupal, pues por lo general se une un grupo de personas que ha vivido experiencias de duelo en un ambiente de privacidad, en un ambiente confidencial, guiados por un profesional experto, que en este caso el profesional experto debe ser un terapeuta, debe ser un psicólogo calificado, con experiencia, que tendrá la capacidad de acompañar, gestionar las diferentes participaciones en ese grupo. Y ahí es muy bonito la participación de las personas, porque entonces yo como ser humano siento que lo que yo estoy viviendo no soy el único. Hay otras personas que lo están viviendo. Eso me genera identificación, eso me hace sentirme acompañado. Porque cuando yo estoy viviendo un dolor, siento que solo a mí me está pasando en el mundo, que solo yo fui el elegido para sufrir. Y eso no es así. Y aquí quiero aclarar nuevamente lo que mencioné, por favor. Yo he visto, yo creo que Don Mar lo mencionaba en la parte de redes sociales, he visto personas ofreciendo procesos de duelo, capacitaciones de duelo, talleres sobre duelo, que no son terapeutas, que no son psicólogos. Esas personas no están calificadas para acompañar a alguien en una de las situaciones más difíciles que puede tener, que es la pérdida de un ser querido. Si usted va a asistir o va a buscar ayuda, ya sea individualmente o grupalmente, hágalo con un profesional calificado con experiencia. Porque Dumar lo mencionaba algo muy importante, estamos inundados de información. Entonces vemos un grupo de duelo, lo maneja una persona, la persona puede ser muy buena gente, la persona puede ser muy especial, pero el hecho que yo sea buena gente, sea especial, no implica que yo esté calificado para manejar duelo. ¿Ok? Eso es importante tenerlo presente, muy, muy presente. La soledad, la soledad, porque he visto algunos casos de gente que vive sola, que no le gusta asistir a fiestas, que no le gusta juntarse con la familia, que ya vive su propia soledad, se quiere usted mismo. Esa también es una manera de ser feliz, porque su círculo de amigos es muy limitado, porque su satisfacción es llegar al apartamento y poner música o relajarse. Y digamos, después de una separación de una familia o un hogar o la muerte de los papás, eso es sano también, doctor. La soledad del vivir para sí mismo, sin relacionarme con la gente, eso también cura el duelo. Vamos a ver, la soledad puede tener dos perspectivas. Puede haber una soledad terapéutica, que la soledad terapéutica es donde sacas un espacio para ti, para reflexionar, para meditar, para conocerte, para encontrarte, para tomar decisiones, para desconectarte, porque a veces es importante desconectarnos de otras personas. Es importante desconectarnos un poquito de todo ese ruido que hay. Entonces la soledad vista desde ahí puede ser muy terapéutica, puede ser muy beneficiosa. Si lo hago desde un nivel de conciencia para mi beneficio. La otra cara de la moneda. Si yo utilizo la soledad para aislarme, para no relacionarme, inclusive la utilizo como un castigo porque siento que fallé, porque siento que pude haber dado más, porque siento que nadie me entiende. Esa soledad puede ser muy dañina, especialmente en un proceso de duelo. ¿Ok? En un proceso de duelo, puedes darte un espacio para estar solo, para desahogarte, para conectar contigo, para recordar a esa persona desde el amor, no desde el dolor, desde el amor. Y ahí la soledad nos puede beneficiar mucho, manejada sabiamente, conscientemente, intencionalmente. Pero cuando lo utilizo para relegarme, para no conectar con nadie, es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. Además,
Se ha comprobado científicamente que cuando yo estoy con otras personas, los niveles de oxitocina, los niveles de dopamina suben y eso me hace sentir mejor. Si me aíslo, esos niveles de dopamina y de oxitocina bajan. No me voy a sentir mejor, me voy a sentir más deprimido. ¿Ok? Por eso es tan importante cuando vivimos un duelo o estamos ya, el duelo muy reciente, poder conectar con personas, poder tener ese equilibrio. Recordemos que la vida no es blanco ni gris, o me quedo solo o me quedo acompañado. No, no podemos movernos en extremos. Tenemos que buscar ese equilibrio entre sacar lo mejor de las dos cosas, la soledad y la compañía. Muchos, muchos ese dolor lo llenan portándose mal, cambiando de pareja a cada rato, tratando de olvidar una u otra. Eso tampoco, eso es engañoso, ya es un tema de que las personas no están satisfechas o se les pasa muy rápido la emoción de estar con una persona, ¿de acuerdo? No, ok, ese punto que tiene que ver con las pérdidas de pareja, vamos a ver, es un hilo muy delgado, porque se nos ha dicho, bueno, si rompes que tu pareja, quédate solo, no conectes con nadie, lleva tu duelo solo, encuéntrate, y eso, si bien es cierto, claro que puede ayudar, es terapéutico también, porque te permite encontrarte, te permite conocerte, ¿ok? Pero también, y aquí voy a decir algo que a muchos les va a llamar la atención, especialmente si están en sobre pérdidas de pareja. Podemos sanar dentro de una relación nueva. Podemos sanar dentro de una relación nueva. Y ya hay muchos autores en la psicología que han corroborado eso. Autores ya de peso, inclusive el mismo Freud decía que podemos sanar las heridas de una relación antigua en una relación nueva. Siempre y cuando yo no utilice a la otra persona como una curita para mi sanación, entendiendo que mi proceso de sanación, de curación es muy personal, que la otra persona es un complemento, pero que el trabajo lo tengo que hacer yo. El problema radicaría cuando yo sufro una separación de pareja. Entonces estoy con una, estoy con otra, estoy con otro, ya estoy con cuatro, con cinco. Ah, yo digo, es que eso es para sanar. No, con cuatro o cinco no vas a sanar. ¿Ok? A veces lo único que necesitamos es sentirnos aceptados, es sentirnos queridos, es sentirnos vistos nuevamente. Y eso no lo haces en la soledad. Eso lo haces en otra relación, pero sana. Entendiendo y repito, por favor, no se olviden de esto, que su proceso de sanación, de curar sus heridas, depende única y exclusivamente de usted, no de alguien más. Pero esas son las dos caras de la moneda, que puedo utilizar la soledad para crecer, para mejorar, para encontrarme después de una separación, para saber qué es lo que quiero, para desintoxicarme también. Y la otra parte, poder darme la oportunidad en una nueva relación para sanar, para sentirme aceptado, para sentirme visto, teniendo en cuenta que el amor propio depende de mí. ¿Y por qué claro esto? Porque hay personas que dicen, mira, Eduardo, yo acabo de separarme, viví una relación muy difícil, me divorcié, estoy precisamente en ese duelo, y me dicen que me quede solo, que me quede sola, pero hay una persona que me hace sentir bien, hay una persona que me da alegría, hay una persona que me da felicidad, hay una persona completamente diferente, pero entonces ya, si me doy la oportunidad, podemos sanar ahí. Pero yo a esa persona le recomiendo, lleve su proceso individual terapéutico porque esa persona con la que usted va a estar no es su terapeuta. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, Eduardo. Ya se nos fue muy rápido la hora con estos buenos consejos tuyos. Tal vez un último tips para todas esas personas que de alguna manera viven su duelo interno por una u otra circunstancias. ¿Cuál sería el mejor consejo? Ok, bueno, yo creo que ya de una u otra manera lo he ido mencionando, pero tal vez voy a hacerlo más condensado. Número, recuerda, la palabra duelo significa dolor, es un dolor emocional. Dese la oportunidad, dese el permiso de experimentar ese dolor. Dese el permiso de vivirlo. Por favor, no lo reprima, porque eso va a salir por otro lado. Lo que el corazón calla, el cuerpo lo grita tarde o temprano. Ok, entonces, dese la oportunidad de vivirlo, dese la oportunidad de experimentarlo. Eso lo hace usted humano.
Recuerde también algo muy, muy importante. Si usted está elaborando ese dolor, no lo haga solo. Busque ayuda, busque una red de apoyo. No se aísle, las redes de apoyo son muy importantes. La familia, amigos, buenos compañeros de trabajo, gente positiva, no gente tóxica. Busque ayuda profesional. Eso también es muy importante. Una terapia individual, una terapia grupal, eso ayuda muchísimo. También otra recomendación. Recuerde a esa persona desde el amor. O esa situación que pasó, o ese trabajo, recuérdelo desde el amor. No se enfoque en lo que perdió. También enfóquese en lo que usted tiene en el momento presente. Por estar enfocado en lo que perdimos, no disfrutamos de lo que tenemos en el momento presente. Recuerde del amor. Haga de su vida, haga de su vida la mejor calidad de vida que usted pueda tener. Por usted, en primera instancia, y también en memoria de esa persona, que de una u otra manera desearía verlo o verla feliz. Es lo que yo le digo a mis clientes, es honrar la memoria de esa persona. ¿Ok? Creo que esas recomendaciones son muy, muy importantes. Y si usted siente que está viviendo un duelo, que no lo ha logrado superar, que le ha costado muchísimo, ya sea en relaciones de pareja, en pérdidas económicas de trabajo o de seres queridos, si siente que no lo ha logrado superar, le voy a decir algo, sí puede superarlo. Tal vez no lo has logrado superar porque no has tenido la guía, el acompañamiento, las herramientas necesarias que necesitas. Entonces, sí puedes superarlo porque el duelo es como una tormenta. Termino con esto. El duelo es como una tormenta. En muchas ocasiones la tormenta empieza fuerte y las olas te revuelcan para un lado para el otro. Pero si sigues navegando, si sigues con las herramientas adecuadas, las olas van bajando. La tormenta no se va, pero las olas bajan. Y ahí el navegar se hace más sencillo. Muchas gracias por la oportunidad, don Marlon, y también por las personas que estuvieron conectadas y nos escucharon. Para servirle, Eduardo Marín, gracias por compartir esta hora de día jueves. Que la pase muy bien y saludos a todos los cartajos allá. Que tengan un bonito jueves. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, don Eduardo. Bueno, de Hasta parte luego. del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, jueves 25 de junio de 2026. Mañana repetimos este programa a partir de las 11 de la mañana. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Que tengan una muy bonita tarde de jueves, a disfrutar, a cuidarse en carretera con estos vientos que siguen azotando al país. Pero bueno, que Dios los acompañe y nos vemos el sábado, si Dios lo permite.